Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla libertad, arrimados al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tovar. A los amigos Mingo y Erika, ustedes saben que lo consiguen en X como arroba Mingo Piso 1 y arroba Mentof y en Instagram como arroba Mingo TV y arroba Erika Mentof. Al profesor Daniel Laud, que siempre nos acompaña los viernes, como arroba Daniel Laud en X y a mí como arroba BJMC. Recuerden suscribirse al canal, darle like al programa y tocar la campanita de tal manera que estén pendientes de los nuevos episodios, tanto de Aquí se habla libertad como los que nos propone Mingo todas las mañanas. Bueno, estamos como todos los viernes, 10 de mayo del año 2024, el viernes antes del Día de la Madre. Estamos con Daniel Laud, profesor, economista, doctor en historia, profesor en la UCAP, en la UCB y en la Universidad Metropolitana. Y con él siempre conversamos de economía y hay una novedad en el frente, la novedad legal de la manipulación, de la intervención del tema de las pensiones por parte del régimen. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que podemos saber y lograr de esto? Bueno, como bien lo dices tú, pues esta mañana salió ya publicado en Gaceta ¿cómo se llama? El texto de la famosa Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social frente al bloqueo imperialista. Ese es el nombre que le dieron, ¿no? Bueno, es otro paraimpuesto más. O sea, ahora las empresas van a estar obligadas a pagar hasta el 15% de todo el monto de la nómina que ellos pagan, incluyendo los pagos no salariales, ¿no? Por lo cual ahí estarían metidos los estatiques y todas las otras cosas que las empresas le pagan a sus trabajadores. No se ha establecido todavía cuánto es el porcentaje, pero el porcentaje puede llegar a ser hasta el 15%, ¿no? Bueno, la ley es muy escueta, ¿ok? Tiene un artículo en el cual eh, se faculta al Ejecutivo para otorgar algún tipo de exención especial para que algunas empresas o algunas personas no paguen este tributo. Y lo cierto es que si, o sea, de cualquier manera, ¿no? Siendo 1% o siendo 15%, ¿ok? Es algo así como una delegación de la responsabilidad que efectivamente le toca al gobierno nacional, ¿no? Porque es que aquí hay una cosa que muchos venezolanos no saben, porque nosotros somos o sea, somos un país excesivamente olvidadizo, ¿no? Y además de excesivamente olvidadizo, también somos un país que relativamente somos bastante jóvenes, ¿no? Y en algún momento, cuando en este país el Banco Central no hacía emisiones no respaldadas de dinero y el bolívar era una de las monedas más fuertes del planeta, entonces, bueno, se hacían las retenciones del Seguro Social y con esas retenciones se hizo un fondo de pensiones inmenso, ¿ves? Que fue destruido por la democracia, ¿no? Se lo destruyó, eso fue destruido entre el periodo de Carlos Andrés Pérez I y el periodo de Lucinchi. ¿Okay? Ellos poco a poco fueron psiquitrillando ese fondo de pensiones hasta que por fin de eso no quedó, bueno, ni sal ni agua, ¿no? Y bueno, y Hay que efectivamente. decir que era mediante por lo menos dos mecanismos. Cambiar liquidez por bonos, por lo tanto hacían el fondo ilíquido. Y en segundo lugar, simplemente el apelando a eso de la caja fiscal única y agarrando esos recursos para otras cosas. Y cuando dejó de ser esa una institución, o sea, se dejó de respetar que ese era el fondo de provisión de las prestaciones sociales y se tomó mano de ellas para gastarlo en otras cosas, se acabó la posibilidad de que el Estado venezolano pudiera manejar bien eso. Igual pasa con el Banco Central. Cuando el Banco Central dejó
de ser lo que alguna vez fue. Y comenzó a hacer esa maquinaria tan extraña, que lo que produce inflación, mire, imposible. Y a mí lo que me sorprende es que hay economistas que digan, bueno, y lo decían, esa es la forma que tiene el gobierno de prestarse a sí mismo más económica, la forma más barata de prestarse a sí mismo, agarrar y saquear los recursos del Seguro Social. O otro economista, bueno, es que no importa si hay un poco de déficit fiscal, porque no es malo tener algo de inflación y manejarse con déficit fiscal. Bueno, ya sabemos en lo que terminamos. Ahora, me llama la atención también, profesor, que el título sea ese, el de protección de las pensiones contra las agresiones del bloqueo, etcétera, etcétera. Y Y usted lo leía y yo decía, oye, esto es estar insistiendo en un tema que ya a los venezolanos les resbala. Ese tema no tiene credibilidad. Como lema de campaña es muy malo. Y lo relaciono con que unos cuantos referentes del régimen se fueron a Trujillo porque ahora persiguen a María Corina por donde va. Si María Corina va a Trujillo, ellos van a Trujillo. Si María Corina va a Maracaibo, ellos van a Maracaibo, etcétera. Y entonces se lanzan un discurso y el centro del discurso era precisamente la agresión imperialista del bloqueo. A la gente le resbala eso porque sabe que es mentira, que él tiene algo de memoria y esa memoria le indica que el bloqueo no es causa de nada, sino consecuencia precisamente de el descalabro democrático del sistema político venezolano. Pero por otra parte, profesor, hilando una cosa con otra, está absolutamente claro que lo que le entre al régimen, eso no va a significar que haya un fondo, porque el régimen se ha convertido en un barril sin fondo. En un barril sin fondo en el que ellos mismos dicen que entre ellos se saquean. Allí está público y notorio el caso de este señor, el Aizami, que él llegó y bueno, se llevó, es que las cifras son impronunciables. O sea, la gente no sabe cómo escribir, qué sé yo, 32.000 millones de dólares. 32.000 millones de dólares. O sea, a esos que no cuidan el patrimonio, que se dan robar entre ellos mismos, esos montos astronómicos, le vamos a dar el fondo de las pensiones. Bueno, es como para pensarlo. Y por último, esta no es la única medida para fiscal y las empresas venezolanas son sobregravadas fiscal y parafiscalmente porque los socialistas no quieren, no aprecian la utilidad de la empresa, creen que eso es ganancia. No, si la empresa no tiene utilidad, la empresa no puede reinvertir, la empresa se vuelve obsoleta, no tiene cómo comprar tecnología, no tiene cómo comprar insumos y materia prima, no tiene cómo pagar salario, no tiene cómo desplegar la fuerza del mercado desde el punto de vista logístico, no tiene cómo comprarse un camión para ponerlo sencillo. Y bueno, ellos quieren quitarle todas las utilidades a las empresas y esa es la negación de la empresarialidad. claro, ¿no? Y bueno, y como bien lo dice, ¿no? O sea, esto es un paraimpuesto más, ¿no? Y eso lo único que hace es impedir que el país se desarrolle, ¿ok? Impedir el crecimiento económico. Además de eso, complica mucho más la situación económica de las empresas, ¿ok? Y bueno, y para completar, eh, probablemente termine perjudicando más a los trabajadores que beneficiándolos, ¿no? Porque ya desde este momento el, el empresario va a saber inmediatamente que la nómina le va a costar hasta 15% más, ¿ok? Y bueno, y eso obviamente va a redundar en un mayor desempleo, pues, ¿ok? Entonces, o sea, las consecuencias de esto son nefastas, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Como estamos en tiempo electoral, esto es sencillamente una ley con un carácter eminentemente propagandístico. Pues, o sea, lo que yo quiero es demostrar que yo soy buena gente con quienes están jubilados, ¿ok?
y les quiero arreglar un poquito su situación, ¿no? Cuando efectivamente lo que el gobierno tiene que hacer, ¿ok? No lo hace, ¿ok? Porque fíjate, nosotros tenemos tiempo diciendo, ¿ok? Es más, cuando salimos de lo que la mayor parte de los economistas llaman hiperinflación, que para mí no se ha terminado todavía, porque o sea, un país que tiene 700, 800 o 400% de inflación es un país que tiene hiperinflación, pues. O sea, lo normal no es eso, lo normal más bien es cero, ¿no? ¿Ok? Ni siquiera 10%, lo normal es cero, ¿ok? Y es más, sería preferible si fuese negativa, ¿no? A pesar de que me van a caer encima todos mis colegas, porque todos dicen que cuando la inflación tiene signo negativo, eso perjudica a la economía y eso es falso, ¿no? ¿Ok? Y un poco el discurso que tú comentaste de que los colegas dicen que es bueno tener un poquito de inflación, es porque ellos creen, ¿ok? Que la inflación tiene algún grado de bondad, ¿no? O sea, cuando es baja, eso es bueno para las empresas, eso no es bueno para las empresas, ¿no? De hecho, la inflación añade muchísima incertidumbre y impide que se haga una buena planificación en ningún negocio, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente, ¿ok? Cuando nosotros salimos de la famosa hiperinflación, o sea, de tener 50% intermensual de índice de precios, ¿ok? No se hicieron los correctivos que se tenían que hacer. O sea, lo primero que el gobierno tenía que hacer era achicarse, ¿ok? Y el gobierno insiste en mantener su tamaño, ¿ok? Es más, de hecho, no le ha subido el sueldo a los trabajadores del sector público porque no quiere achicarse, ¿ok? Y efectivamente, la única solución que tiene este país es reducir el tamaño de ese monstruo megalítico que tenemos nosotros como Estado, ¿ok? Porque nosotros no lo podemos mantener, ¿ok? O sea, es tan sencillo como eso. O sea, mientras el gobierno siga siendo del tamaño que es, nosotros vamos a seguir teniendo altísima inflación, ¿ok? Porque para mantener ese monstruo, ¿ok? Hay que inventar un montón de dinero falso, ¿ok? Y ese dinero falso es lo que genera la inflación. O sea, Ahora, profesor, lo agarran como una consigna y la asocian con sentido patrio. Y la verdad es que es muy, muy desalentador. El candidato Edmundo González Urrutia volvió a traer a la discusión pública el caso PDVSA. Él dijo que él no estaba de acuerdo con la privatización de PDVSA. Ya comenzamos. Yo no sé si lo dicen desde la tapa, de dónde disparan, si desde la tapa de la barriga o es un disparo sobaquero. Pero la verdad es que no se preguntan antes, ni siquiera, si eso tiene sentido y cuánto vas a asumir. Nada más y nada menos, profesor, que esa nómina de PDVSA se ha abultado tanto que ya no tiene sentido. No tiene sentido. Ahora, el deber patrio, o sea, parece ser que entre los políticos venezolanos, lo políticamente correcto es ser socialista, aunque el pueblo con eso se muera de hambre, literalmente, porque utilizan la misma lógica que utiliza el régimen. Los mantengo atentos con los mendrugos que les doy, mientras yo soy el emperador galáctico de un estado portentosamente inútil, no sirve para nada, pero primero muertos antes de transferir buena parte de eso, una gran parte del Estado al sector privado, y primero muerto antes de ser, qué sé yo, el rey de Lilliput. Tiene un Estado grandote, Venezuela. Es que por eso es que el profesor Laud, hay que oírlo. El profesor Laud dice, Venezuela es un país pequeño, no grande. La economía venezolana es una economía pequeña, no grande. Para colmo estamos arruinados, no bollantes. ¿Y qué es lo que hace un padre de familia cuando ve reducidos sus ingresos? ¿Ok? Cuando además hay peligro de posible desempleo, cuando además es de clase media y no tiene ahorros. ¿Qué hace? Bueno, se amarra el cinturón y empieza a evitar gastos suntuarios. Si antes salían a comer fuera, pues ya no. Van menos al cine, lo que sea. O sea, tienes que
recomponer el gobierno venezolano en manos del régimen y en manos de los que se dicen adversarios del régimen, quieren mantenerla en el mismo estado de cosas y quieren ellos demostrar que además es la trampa socialista. Ellos quieren demostrar que en sus manos sí. Porque la trampa socialista es que el modelo no funciona, pero no porque el modelo es malo, sino porque los operadores son ineficaces. Entonces ellos dicen, los socialcristianos del mundo González, que ellos sí pueden mantener a PDVSA sin privatizar. Y lo lanzan. Entonces, claro, el Venezuela termina siendo, ahora que hablan de tanta esperanza, miren, esperanza es tener un discurso económico y político diferente. Desolador es ver cómo la supuesta alternativa tiene el mismo discurso y por lo tanto los mismos pareceres y por lo tanto la misma necedad a la hora de gobernar. Y por lo tanto los venezolanos seguimos siendo los mismos afectados. Eso no tiene ningún sentido. O sea, yo quisiera preguntarle a alguien, pero claro, no da entrevistas, sino entrevistas complacientes. Pero hay que preguntarle, mire, ¿qué opina usted de la legislación del trabajo? ¿La quita o la pone? ¿O la vuelve a poner? ¿La va a cambiar o no? Porque esa es la gran agenda, la agenda económica. La agenda económica es ley del trabajo, sistema de pensiones y jubilaciones, toda la trama, la maraña intervencionista que se cierne sobre las empresas. Bueno, esa es la discusión. Ahora, si vamos a hablar en términos de poesía, versos, ay, qué lindo, qué estadista. O sea, ahora uno se viste de estadista y uno, digamos, tiene cara de estadista. Y uno, digamos, si no dice nada, que es típico del diente roto, del otro, de todos los cuentos, porque toda la literatura tiene de eso, entonces, oh, qué profundo. La verdad es que nosotros también merecemos lo que nos pasa, profesor. Sí, bueno, es terrible como dices tú, ¿no? Y además de eso, bueno, o sea, el que te digan que quieren mantener a PDVSA, ¿ok? Indica que efectivamente no tienen idea de la magnitud del problema en el que están metidos. Porque es que la verdad es que, o sea, con solamente echar la mirada hacia atrás, ¿ok? Uno reconoce que la mejor época que tuvo Venezuela fue en la época en la que no existía PDVSA, ¿ok? Y las transnacionales eran las que manejaban el petróleo. Y fíjate, y lo tenemos en las narices, ¿no? Porque de hecho Chávez y su equipo, ¿ok? Y entre su equipo está el mismo Maduro, ¿ok? Acabaron por destruir a PDVSA, ¿ok? O sea, aquello que era un cascarón inútil se convirtió en un cascarón, ¿ok? Entonces, y la única manera de poder elevar la producción petrolera en Venezuela fue trayendo las transnacionales, porque ni siquiera en los pozos viejos en los cuales PDVSA en algún momento sacaba petróleo, se puede sacar petróleo. Entonces, la prueba está en las narices, ¿no? O sea, tú no puedes reactivar una cosa que además tiene una nómina tan abultada, ¿sí? Yo ahí puedo contar una historia muy particular, ¿no? Cuando Carlos Andrés Pérez crea PDVSA en el año 1976, ¿okay? Lo que se hizo fue transferir la mano de obra de las transnacionales a esa nueva empresa que se llamaba PDVSA. Bueno, en realidad se creó una empresa que se llamaba PDVSA, que era una holding y que manejaba las tres concesionarias, ¿okay? Que fueron transformadas de nombre, ¿okay? Y bueno, los 22.000 empleados que tenían esas tres empresas petroleras se mantuvieron durante un año, ¿okay? Luego, después de eso, el mismo Carlos Andrés Pérez comenzó a elevar la nómina, ¿okay? Y luego, si nos acordamos, ¿okay? La nómina tuvo una caída muy importante en el año 2003, ¿okay? Producto del paro petrolero, cuando Chávez decide expulsar a, a buena parte de la gente que estaba en PDVSA porque estaban protestando contra el gobierno. Entonces, yo ahí voy a comentar algo, ¿no? O sea, yo no creo en el cuento de la meritocracia, ¿ok? Porque mucho antes que eso, ¿ok?
en el gobierno de Caldera II se tuvo que apelar de nuevo al expediente de traer a las transnacionales para poder subir la producción. Por lo cual, la vieja PDVSA tampoco era capaz de subir la producción. ¿Okay? Entonces, luego Chávez hizo lo mismo que hizo Pérez, pues, porque Chávez es, o sea, yo a veces lo comento en clase, ¿no? Cuando usted hace una fotocopia de una fotocopia, la fotocopia que resulta de eso es una fotocopia mala, ¿no? O sea, de muy mala calidad. Y bueno, y efectivamente, el gobierno de Chávez era una fotocopia del gobierno de Carlos Andrés Pérez I, ¿ok? Y por eso es que ese gobierno fue tan pésimo, ¿ok? Porque trató de imitar las grandes, los grandes éxitos del gobierno de Carlos Andrés Pérez I, que no fueron ninguno éxito, que fueron los que nos hundieron a nosotros en este lío, ¿ok? Y que definitivamente nosotros no hemos terminado de darnos cuenta de que ese no es el camino, ¿ok? Y bueno, destruyeron a PDVSA, ¿no? Y la única manera de poder elevar la producción y hoy en día producir 800.000 barriles, porque ni siquiera llegamos a 1 millón de barriles, es trayendo las transnacionales. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a reponer esa PDVSA que tiene 120.000 trabajadores, que es mucho más de lo que Exxon tiene en todo el mundo, ¿ok? Contratado, o mucho más de lo que Shell tiene contratado en todo el planeta, ¿ok? Porque Shell funciona con 96.000 empleados en todo el planeta y nosotros tenemos 122.000 empleados en una empresa que no produce petróleo, ¿ok? Entonces, este, eso no tiene sentido, pues. O sea, si lo que ustedes quieren es ¿cómo se llama? Es una empresa para dar empleo a un montón de gente que no hace nada, ¿ok? Eso no es la solución de Venezuela, pues. ¿Ok? Lo que Yo lo pasa es siento. que ahora vamos a sufrir, porque esto, mire lo que, si por alguna razón eh, casi mágica llega otro gobierno de Venezuela, se va a conseguir con 25 años de trabajadores chavistas, como para jubilarse, ¿no? O sea, prejubilables, ¿ok? Y sucede que ese va a ser un nudo gordiano que va a ser de difícil solución, porque no hay dinero para eso, ni se hicieron las previsiones, ni aquí hay un sistema de seguridad social intergeneracional. Aquí no hay nada. Y por lo tanto lo que hay es una deuda neta de millones, de miles de millones de dólares. O sea, esa deuda interna que se le debe a empresas, pero también se le debe a los venezolanos, en algún momento va a explotar. Eso por una parte. Y por la otra, es verdad lo que usted dice. No es posible creer en una meritocracia de base clientelar. O sea, no es posible creer que puede haber una organización de mérito cuando esa organización de mérito no necesariamente es responsable por la consecuencia de sus propios actos, porque al final el Estado es el gran garante de los errores, de la deuda. O sea, usted puede ser, qué sé yo, presidente de Ferrominera, de Alcázar, de Bausilum, de Benalum. Usted la puede quebrar. No estoy diciendo ni siquiera que usted sea un corrupto, sino que es un incapaz. Usted la puede quebrar y usted simplemente agarra, lo relevan, se va y usted no tiene nada que ver con eso. Pero imaginemos esto. El odio fue, mejor dicho, no imaginemos, recordemos. El odio contra esa meritocracia clientelar fue tan grande que estando vivo Chávez, él hizo una especie de revolución en contra del mérito clientelar y a favor de la lealtad. Y en esas empresas básicas, sin exagerar, un analista 4 podía llegar a ser el presidente de la empresa. ¿Usted recuerda ese experimento de comunalización de las empresas, donde se Sí. elegía quién debía ser el presidente? Bueno, eso acabaron con las empresas básicas, acabaron. Tenían los cuadros bien preparados que veían cómo por mayoría, qué sé yo, el más simpático, menos preparado, menos capaz, llegaba a ser presidente.
porque las empresas perdieron su sentido y empezaron a hacer, qué sé yo, unidades de preparación revolucionaria. Eso pasó. Revisemos la historia reciente y preguntemos si eso que está tan echado a perder puede tener sentido conservarlo. Y no lo tiene en lo más mínimo, porque en efecto está corrompido en lo más esencial de su ser, ¿no? ¿Ok? De hecho todo el país fue víctima de eso que dices tú, ¿no? O sea, todas las instituciones del Estado se convirtieron en experimentos sociales, ¿ok? Que no iban para ninguna parte, pues, ¿ok? Y esa es la razón por la cual PDVSA dejó de producir petróleo, ¿ok? Es más, la pusieron a vender pollo, la pusieron a vender electrodomésticos, la pusieron a ser garante de los bonos y de la salud de la gente, ¿ok? Y al final no producía ni petróleo, ni daba salud, ni daba buenos pollos, ni daba buena línea blanca, ni un carrizo, ¿no? ¿Ok? Bueno, Porque recordemos Pedeval. sí, 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 bueno, ¿no? Es lo que estoy comentando, ¿no? O sea, se inventaron una serie de PDVSAs en un montón de cosas porque se creyó, ¿ok? Que de alguna manera el solo nombre de tener PDVSA hacía que eso fuese funcional, ¿no? ¿Ok? Y lo que es cierto es que lamentablemente la ambición borbónica de Chávez y bueno, y de todos los presidentes de la democracia, ¿ok? Ha destruido este país, ¿ok? Yo, mm, yo últimamente he estado leyendo libros de historia de España y estoy sorprendido, ¿no? Yo creo que incluso yo llegaría a proponer que en algún momento nosotros cambiáramos la materia esa que se llama Historia de Venezuela y la comencemos con Historia de España, ¿no? Para que veamos cómo Venezuela, siendo república, cometió los mismos errores que cometió España en el imperio, ¿ok? Y ¿cómo se llama? Y es una ratificación definitiva de que la historia no se repite. Lo que repiten la historia son los que la raspan, ¿no? Y nosotros venimos raspando la historia consecuentemente, ¿ok? Desde que nos independizaron, ¿ok? Porque no nos acordamos, ¿ok? O mejor dicho, no nos han dicho nunca, ¿ok? Que lo que estamos haciendo nosotros es una repetición de lo que en algún momento hizo Carlos V, de lo que en algún momento hizo Felipe II, de lo que en algún momento hizo Carlos III, de lo que en algún momento hizo Fernando VII. Y que es increíble. O sea, para alguien como yo que no cree que la historia se repite, ¿ok? Es demasiado, pero o sea, son demasiados las coincidencias en los errores como para decir que no se repite, ¿no? Yo insisto todavía en que no se repite, ¿no? Creo que un buen historiador jamás debería decir que la historia se repite, ¿no? ¿Okay? Ni siquiera como lo dijo Marx, ¿no? Porque Marx decía que la historia se repite primero como tragedia y después como, este, Como farsa. como Como eh, farsa. sí, bueno, eso tiene un nombre en teatro, ¿no? Pero no me acuerdo en este momento el nombre. Ah, no, exacto. Primero como tragedia y luego como comedia. Eso. Entonces, pero yo creo que no es así, ¿no? O sea, a mí me parece que es tan tragedia lo que le hizo Carlos V a España como lo que nos hizo a nosotros Carlos Andrés Pérez, ¿no? O como lo que hizo Felipe II con España, como lo que nos hizo a nosotros Chávez, ¿no? Entonces, Lo que sí hay es una recalcitrancia de ciertas conductas, de ciertos atributos. Miren, hemos estado hablando de la meritocracia y yo le puse ahorita el adjetivo de meritocracia clientelar. Y la verdad es que si uno se pone a revisar instituciones venezolanas, la verdad es que la meritocracia no existe, salvo en la experiencia de algunas empresas transnacionales, salvo, y la verdad, les he agarrado con alfileres. Lo que existe siempre son, digamos, los extraños canales entre amigos. Yo que di clase en relaciones industriales, que usted sabe que es la que prepara en la Universidad Católica a los gerentes de recursos humanos, y yo les di ética,
sociología de la industria, yo siempre les planteaba el tema precisamente de la responsabilidad que tenían ellos de valorar a los recursos humanos, a los postulantes a un cargo, no valorarlo ni por la apariencia y tampoco valorarlo por el sueño de todos los estudiantes, de muchos de ellos eran, yo me voy con mi amiga y con mi otra amiga y con mi otro amigo a trabajar y el primero que ingresa a los otros. ¿Ok? Bueno, esas tramas de amistad privan en Venezuela y por lo tanto favorecen la ocurrencia de guiones similares. Entonces, cuando la gente crece o cuando finalmente vemos otras instituciones más maduras, observamos lo mismo. Yo la verdad le digo, y esto solo me compromete a mí, que yo he visto más de un nombramiento de la Academia de Ciencias Políticas, de la Lengua, etcétera, con gran sorpresa, con inmenso estupor. Y entonces uno llega, bueno, este es el amigo de este, que es el amigo del otro, que este es el amigo, bueno, premio de consolación o un pago, digamos, el simbólico por tal o cual cosa, pero wow, ¿y dónde está el libro? ¿Dónde está la reflexión sociopolítica? ¿Dónde está, en fin, ¿no? Y uno dice, bueno, es que se repite lo mismo, es la meritocracia clientelar. O sea, así como hay la democracia de los compinches, o sea, que en inglés, ¿cómo es que se llama? Bueno, ahorita no recuerdo, pero en mi Los traducción al cronies, castellano, la democracia de compinches, también hay la meritocracia de compinches. y ese es el crónico, como dicen los gringos, el crónico. Exactamente. Crónica capitalista, ¿no? Sí, bueno, son los amigos, ¿no? ¿Okay? Y Así es. bueno, y lo que tú dices es lamentable, ¿no? Pero tienes toda la razón, ¿no? O sea, y eso, aunque de nuevo, fíjate, de nuevo, me lleva a mí a la historia de España, ¿no? O sea, los que llegaron a ser ministros de los reyes eran amigos, ¿ok? Y esos amigos trajeron otros amigos, y por eso es que España es como es, ¿no? Por eso es que España es como es, fue como fue y sigue siendo como es, ¿no? Y nosotros también, ¿no? Y por eso que nosotros estamos muy lejos de un sistema democrático, ¿ok? Porque en un sistema democrático pasa lo que pasa en el Parlamento británico, ¿no? Que el primer ministro tiene que ir todos los días a rendir cuentas, y todos los días, no es que de tanto en tanto, porque surgió una urgencia y tenía que venir para acá a hablar, ¿no? Sino que todos los días él se tiene que enfrentar con la oposición directamente, ¿ok? Y bueno, y cualquiera de sus electores, ¿ok? Que los llaman ellos constituyentes, ¿ok? Los electores lo escuchan y después dicen, oye, ¿por qué yo voté por ese diputado? ¿Ok? ¿Ok? Porque en cierto sentido la elección británica llega hasta ahí, ¿no? Hasta el Parlamento. Entonces, tú te das cuenta de por qué fue que yo voté por este señor. Pues yo no debía haber votado por este señor, ¿no? Porque este señor no me defiende, ¿ok? Y bueno, y en parte tiene también mucho que ver con el drama de nosotros, pues, o sea, nosotros con los países latinoamericanos, lamentablemente, y es una queja que yo vengo haciendo desde hace bastantes años en mi clase, nosotros tenemos todo elección directa, ¿no? Y la elección directa tiene mucho que ver con eso del crony político que dices tú, ¿no? O sea, que votamos por los amigos, ¿no? Por aquellos que nosotros consideramos que son nuestros amigos, ¿no? Ok, aunque no los conozcamos, ¿no? Y entonces nosotros somos los culpables de lo que estamos viviendo. Claro, ¿Ok? Giovanni Sartori, en un momento, gran politólogo, por supuesto, con la lucidez que lo caracterizaba, cuando analizaba la democracia, y es un concepto que yo en mis clases de comunicación política y consultoría, el uso porque me parece a la luz del oficio muy real. Y es que la democracia es la forma de elección de los representantes basado en los estados de opinión, o sea, en la opinión pública. Y no hay nada más irracional que un estado de opinión. Desde el estado de opinión, uno favorece, lamentablemente, y lo digo
con dolor y pena. Desde el estado de opinión se favorecen los linchamientos Sí, reales o simbólicos, eso que ahora llaman la cancelación. Los estados de opinión en red no permiten el ideal de justicia que se basa en la legítima defensa, que te juzguen tus jueces naturales, la presunción de inocencia, sino que alguien llega y dice, a mí me parece, o yo digo que este hizo esto, y te cae una jauría dispuesta a cancelarte que ha provocado que gente se suicide, no solo adolescentes. Yo recuerdo el caso de Willie McKay, ¿no? El que era uno de los valedores de Pro Da Vinci, sí, que llega una persona y muchos años después lo acusa de algo, él reconoce que sí y empieza esa cancelación de una puerta tras otra que se le cerraba, incluida Pro Da Vinci, que creo que hasta allí llegó desde el punto de vista del valor social que tenía. Bueno, el tipo terminó lanzándose en un piso, no sé qué, en Argentina, porque es que nadie le escuchaba, nadie valoraba. En todo caso, a mí me parece que las redes sociales no son el espacio para eso, sino que es la justicia. ¿Ok? Todo el mundo cancelándolo, le bajaban la Santa María en la cara, ¿no? Entonces, eso es muy del siglo XXI, pero eso también demuestra que somos lo que siempre fuimos, una especie linchadora, ¿no? Entonces, lo digo porque no tiene sentido darle mucha racionalidad a las elecciones democráticas porque los estados de opinión son desde el vientre, o sea, son emocionales. Por ejemplo, ahorita, usted sabe, ya salí de Panamá. ¿Quién es el elegido? Nosotros ya veíamos que había una singularidad política y la singularidad política se llama Ricardo Martinelli. Ricardo Martinelli fue presidente de Panamá y luego de salir de Panamá, por reo por fa, estuvo preso en Estados Unidos, sus hijos estuvieron presos en Estados Unidos, acusados por la justicia norteamericana, vuelve a Panamá y tiene que afrontar una acusación que llegó hasta la última instancia y lo condenaron a 10 años por robo de fondos públicos. Él, mientras transcurría el juicio, él corrió como candidato y un candidato imbatible, no había cómo hacer. La justicia decide y él se asila en la embajada de Nicaragua. Y desde la embajada de Nicaragua, porque ahora nadie, no conocen el derecho de asilo y nadie lo respeta, el menos que nadie, hizo campaña desde allí, pero como Pedro por su casa. A mí me parece que el derecho de asilo hay que cuidarlo, porque si se degrada y se deteriora por el mal uso que algunos le dan, los próximos no van a tener claro. cómo disfrutar del derecho de asilo en caso de necesitarlo. Pero la gente es necia y eso no se puede discutir tampoco. Entonces, cuando él se asila a la embajada de Nicaragua y por lo tanto, para todos los efectos, está fuera del país, porque una embajada, digamos, es extraterritorial, entonces su vicepresidente, una persona adusta, seria, con una imagen muy complicada, porque no reía, más bien de mal humor, pues, que se llama José Raúl Mulino, es designado por él como su candidato y por razones de opinión pública recibió, se midió eso, el 77% de entrada del caudal de simpatía electoral que tenía Martinelli. O sea, y ellos hicieron una campaña donde, con Mulino y el loco, porque así llaman a Martinelli, el loco, el loco va con Mulino, o sea, tratando de vincular las dos figuras, efectivamente, José Raúl Mulino ganó. Entonces, eso tiene sentido para la reflexión de la filosofía política, podría llegar a ser aberrante, ¿no? Algunos dicen, bueno, se eligió una opción
que convalida la corrupción, que tiene pocos escrúpulos, lo que viene es la amnistía para aquellos que fueron condenados, incluso en instancia del Tribunal Supremo de Justicia, etcétera, etcétera. Pero la gente, cuando va a votar, no es un filósofo político. Actúa desde las entrañas, desde la emocionalidad. La campaña fue lo más divertida porque lo que ofrecía era chen chen, lo decían así, buco chen chen en el bolsillo. O sea, mucho dinero en el bolsillo. Y de ahí no salió. Elígeme a mí que yo te pongo mucho dinero en el bolsillo. Entonces, bueno, la fatalidad de la democracia es que la democracia, por más liturgias que tenga para la reflexión y por más competencia, cuando es infestada por una singularidad política, entonces nunca racionaliza, pero con una singularidad política menos. Aquí hemos tenido singularidades políticas. Carlos Andrés Pérez, tuvimos por supuesto a Hugo Chávez, y ya sabemos. Y ahora el caso de María Corina, yo he dicho, me parece una singularidad política. No todas son de signo potencialmente negativo, pero el poder absoluto, la experiencia del poder absoluto, no es para cualquiera. Requieres tú previamente una forma de reflexionar la vida y el poder que te salve de eso que Lord Acton llamaba la corrupción absoluta, que no necesariamente es que te agarren unos reales, sino que empieza a decidir como un soberano absoluto. Sí, bueno, en la lista tuya falta Betancourt, ¿no? Y Betancourt también es un líder que parece que sí supo enfrentar al poder, ¿no? Porque de hecho él nunca se vio tentado a volver a ser presidente, ¿no? Y si hubiese intentado, hubiese ganado, ¿sabes? Porque la popularidad de Betancourt era tan grande que hasta los jóvenes lo querían, ¿no? ¿Sí? Y bueno, y demuestra que probablemente sea uno de los pocos políticos que tenía algo de criterio en Venezuela, ¿no? ¿Ok? Y, y, y bueno, y sabes que ahora que tú estabas hablando del derecho de asilo, yo me enteré de algo esta semana bien interesante, ¿no? Tú sabes que cuando a Monagas lo sacan de la presidencia, ¿ok? Lo iban a linchar, ¿no? ¿Ok? Era una de las cosas que le iba a ocurrir a Monagas, y Monagas se refugió en la delegación francesa, ¿no? En la embajada de Francia, porque él tenía muy buenas relaciones con Francia, ¿no? Incluso se hablaba de cierta complacencia entre el gobierno francés y él, ¿no? Y bueno, y efectivamente se refugió en la legación francesa, ¿no? Y los hinchadores llegaron hasta el sitio de la embajada a tratar de sacar a Monagas para lincharlo, ¿no? Porque el malestar que había generado Monagas no era compatible con el de una singularidad política, como dices tú, ¿no? Y bueno, y sabes que ese es el nacimiento de una cosa que en derecho internacional se llama el principio de Urrutia, ¿no? ¿Ok? Y resulta que el Urrutia era el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Monagas, ¿no? Y sabes que ese Urrutia era el bisabuelo de González Urrutia. Ah, imagínate. Qué cosa más curiosa, ¿no? ¿Eh? Ah, qué interesante. Es más, parece que el hijo de él, por tanto el abuelo de González Urrutia, y parece que el papá de González Urrutia también eran embajadores, ¿no? O sea que por la familia viene toda una línea de embajadores, ¿no? Este, y bueno, de ese cuento me enteré yo esta semana, ¿no? Me quedé sorprendido, ¿no? Porque es cierto que ese fenómeno se llama el protocolo Urrutia, y el protocolo Urrutia es lo que hace que el territorio de una embajada no sea territorio del país, sino que sea territorio del país de la embajada, ¿no? ¿Okay? Por eso es que a los linchadores le dieron que ellos no podían entrar en la legación porque eso era territorio francés, ¿no? ¿Okay? Y desde ahí, desde ese momento, desde 1852,
creo que fue el año en que Monaga se escondió ahí en la embajada de Francia, existe ese protocolo Urrutia, ¿no? Que se respeta en todos los países, ¿no? ¿Okay? Y, la, Bueno, y y bueno, casi todos. Ya vimos cómo bueno, Ecuador, en Ecuador no lo respetamos, ¿ok? Pero ojo que lo de Ecuador también tiene su tinte, ¿no? Porque este hombre, al igual que Martinelli, estaba condenado, ¿ok? Y esa es la razón que en la que se excusó el presidente Noboa para entrar en la Embajada de México, ¿no? ¿Ok? Que bueno, que por supuesto que es un acto atroz, ¿no? Pero no se debe considerar sí, allí es donde el respeto de la ley, aunque mal pague, paga mejor que volver al estado de naturaleza. no, Probablemente el presidente Noboa tenga razón y este es un convicto y lo que sea, pero termina siendo su conducta tan atroz que hace retroceder el derecho internacional, que como nosotros sabemos, derecho y relaciones internacionales, se cumplen bajo la buena voluntad de los estados o no se cumplen. ¿Okay? Y en ese sentido sí, a veces el derecho de asilo es mal usado, pero pero por otra parte los estados tienen el derecho de rehusar el derecho de asilo, ¿no? De decir, señor, bueno, se lo hicieron a Alan García. Alan García, perseguido por algún delito de Odebrecht, se asiló en la Embajada de Uruguay en los tiempos del Frente Amplio y la Embajada de Uruguay le negó el asilo. Y termina Alan García volviendo a su casa y cuando lo van a detener por esa acusación de corrupción, él se mata. sí, Entonces, los estados tienen que valorar el derecho de asilo, las lecciones del derecho de asilo, el buen uso del derecho de asilo, pero allanar una embajada me parece atroz. Es imperdonable. Por más que lo quieran vender de cualquier manera, es imperdonable. claro, ¿no? Y bueno, y también me acuerdo un caso, ¿no? Tú sabes que cuando Carlos Delgado Chalbo eh, fue secuestrado por el eh, general Urbina, ¿ok? Y que lamentablemente los compinches de Urbina andaban ebrios en el momento en que secuestraron a Delgado Chalbo. Y entonces se da la balacera esa en la cual Delgado Chalbo termina herido. ¿Ok? Y bueno, y también el general Urbina, ¿ok? El general Urbina termina con un tiro en el tobillo. ¿Ok? Entonces, como ya el crimen estaba consumado y Delgado había muerto, ¿ok? Entonces el general Urbina se va a la embajada de Nicaragua porque la mujer de Urbina era nicaragüense, ¿no? Curiosamente, ¿no? O sea, otra vez la embajada de Nicaragua, ¿no? Y entonces él pide asilo en la embajada de Nicaragua diciendo que él es un perseguido político, ¿no? Y el embajador nicaragüense, atendiendo la solicitud del general Urbina, lo asila, ¿ok? Pero entonces llega yo no recuerdo si fue la Seguridad Nacional o fue la Guardia Nacional, y le dicen al embajador que ese hombre mató al presidente. ¿Ok? Y entonces el embajador de Nicaragua entra y habla con Urbina y le dice, mire, lamentablemente yo no le puedo dar asilo. ¿Ok? Porque si usted estuvo implicado en el asesinato del presidente, eso es un magnicidio, yo no le puedo dar asilo a usted, ¿no? Y entonces él se lo entrega a la seguridad, creo que fue a la Seguridad Nacional, ¿no? Y de hecho se lo llevan a un hospital porque Urbina no puede caminar, ¿no? ¿Ok? Porque tiene el tobillo, tiene una bala en uno de los dos tobillos y curiosamente en el hospital pasa un incidente también impresionante, ¿no? O sea, la gente que lo estaba custodiando dice que el hombre se paró de la camilla y echó a correr, ¿no? Lo que es absolutamente imposible, O ¿no? sea, que Nadie con... aplicaron la vieja y confiable ley de fuga. Sí, o sea, eso de que una persona con una bala en el tobillo corra, eso es bien difícil, ¿no? Entonces al pobre Urbina lo matan, ¿ok?
Y bueno, y así nadie sabe quién fue el que mandó matar bueno, yo creo que ahí nunca hubo nadie que hubiese mandado a matar a Chalbó, ¿no? Yo creo que más bien lo que ocurrió fue que mandaron a asustar a Chalbó, ¿ok? Y el susto salió mal, ¿ok? Y Claro. salió y terminó en la muerte de Delgado Chalbó, ¿no? Creo que Entonces, Federico Vegas, el maravilloso escritor venezolano, escribe un libro sobre eso, si mal no recuerdo sumario, no recuerdo el nombre, ¿no? Y le quedó muy bien la organización o el perfil psicológico de este general Urbina, ¿no? sí, pero es que Urbina era un hombre muy complicado, ¿sabes? Porque Urbina era un general falconiano, ¿no? Los falconianos tienen la misma fama que tienen también los maracuchos, ¿no? De que son gente bastante violenta cuando tú te metes con ellos, ¿no? Y bueno, y efectivamente a él lo había expropiado el general Juan Vicente Gómez, ¿ok? Y él venía desde el momento en que López Contreras toma la presidencia reclamando sus tierras en Falcón. Nadie le hacía caso, no le hizo caso López, no le hizo caso Medina, no le hicieron caso los adecos del trienio, ¿ok? Y cuando era presidente Chalbó tampoco le hizo caso, ¿no? Delgado Chalbó. Y entonces, por eso es que él secuestra a Delgado Chalbó, pues para presionarlo a que le entregue sus tierras, ¿no? Lo que pasa es que hay mucha información cruzada allí, ¿ok? Sobre todo porque cuando van a enterrar a Delgado Chalbó, va Marcos Pérez Jiménez al entierro y la mujer de Delgado Chalbó se pone histérica y le grita: asesino, tú fuiste el que mataste a mi marido. Y entonces desde ahí queda el fantasma de que probablemente Claro, quien... desde allí queda que Pérez Jiménez mató. En todo caso, Pérez Jiménez el cuadraba perfecto con esa pregunta que hacen los detectives: ¿a quién conviene el Claro, asesinato? no, porque es que, fíjate, ese caso es bien interesante, ¿no? Bien interesante por varias cosas, ¿no? Porque primero, Delgado Chalbó es el hijo de Carlos, de Román Delgado Chalbó, que es el hombre que primero es el compadre complaciente con Juan Vicente Gómez y después el hombre que está tratando de tumbar a Juan Vicente Gómez tras bastidores, ¿no? Y bueno, y cuando eso pasa, entonces la mamá de Delgado se lo lleva a Francia. Delgado crece en Francia, Delgado se hace ingeniero y me parece que era un ingeniero brillante, ¿ok? Y bueno, y él luego decide venir a Venezuela y decide alistarse en las Fuerzas Armadas, ¿ok? En esa época ocurría una cosa curiosa, ¿no? Hoy en día, bueno, hoy en día no, desde el gobierno de Pérez Jiménez para acá, ¿ok? Cualquier persona que se asimile en las Fuerzas Armadas no puede pasar de coronel, ¿no? ¿Ok? El Delgado pasó de coronel y llegó a general, ¿ok? Cosa que hoy en día no puede ocurrir, ¿no? Y bueno, y como te digo, desde la época de Pérez Jiménez, ¿no? Y bueno, pero era un oficial brillante, ¿no? Es más, era el oficial que más sabía matemáticas, ¿no? Y una vez un profesor que me dio matemáticas a mí en la universidad, que era un general también, ¿ok? General tesorero, él me comentó una anécdota de la cual él fue testigo, ¿no? Porque él era cadete cuando Delgado Chalbó humilló a Marcos Pérez Jiménez demostrándole que él no sabía matemáticas, ¿no? Y le resolvió unas ecuaciones en el pizarrón delante de los cadetes, ¿no? Y desde ahí Pérez Jiménez le tenía tirria a Delgado, ¿no? Y Delgado es el hombre que se asoma cuando Pérez Jiménez está preso, porque Pérez Jiménez lo hacen preso el, el 18 de octubre por estar conspirando, ¿no? O sea, él estaba si mal no recuerdo, en el cuartel Caracas y el oficial de guardia lo hace poner preso, ¿ok? Porque él estaba, ¿cómo se llama esto? Estaba insubordinando a los suboficiales para que se alzaran contra el comandante, ¿ok? Y por esa razón Pérez Jiménez va a pasar todo el 18 de octubre y el 19 de octubre en el calabozo del cuartel Caracas, ¿no? Y cuando
llega el momento de escoger a la Junta de Gobierno, y Pérez Jiménez había insistido mucho en que él tenía que ser parte de la Junta de Gobierno. Él no estaba, ¿no? Entonces, Betancur, como está apurado, ¿ok? Que hay que pensar que Betancur es un hombre que tiene 30 y tantos años, es un hombre muy joven, ¿ok? este, le, le dice, bueno, pero nos falta uno, nos falta un oficial, ¿no? ¿Dónde está Pérez Jiménez? Porque él fue el que me dijo a mí que quería ser parte de la Junta. Y entonces Delgado aprovechó la ocasión, ¿no? Delgado Chalbó dice, mira, aquí estoy yo, ¿ok? Y además yo soy el jefe ¿cómo se llama? De la Academia Militar, y los muchachos míos pusieron sangre en esto, ¿no? Entonces a mí me toca, ¿ok? Y entonces Pérez Jiménez, bueno, está bien, pues usted también, ¿ok? Y entonces se armó la Junta, y en la Junta estaba Delgado y no estaba Pérez Jiménez. Y esa es la razón por la cual Pérez Jiménez no se cansó de conspirar contra el gobierno Adeco hasta que por fin los tumba, ¿ok? Y bueno, y cuando los tumba, resulta que le ponen a Delgado como presidente de la Junta de Gobierno, y eso a él lo molesta también, ¿no? Por eso es que probablemente él es el que está detrás de Urbina diciendo, asústame a este hombre para que se vaya, ¿ok? Y probablemente por eso es que matan a Delgado, ¿no? Es Bueno, lo cierto sorprendente. es que es un hecho sombrío, ¿no? Porque magnicidios En no Venezuela, hubo otro. en Nunca. Venezuela nunca. Vean, Venezuela nunca ha sido sitio para que ocurran esas cosas, ¿no? ¿Ok? Probablemente si me oyen algunos hermanos colombianos se van a molestar conmigo, pero en Colombia sí pasa eso, aquí en Venezuela nunca ha ¿No? pasado. Y en Panamá también pude ver que hay varios, bueno, incluido por supuesto Torrijos, ¿no? Sí, El Torrijos el padre. Entonces, bueno, y qué bueno que en Venezuela eso no ocurra, porque, insisto, no es la vía, no, no es el no, camino. Pero bueno, cosas que hay que ver, ¿no? Cosas que hay que ver. Yo creo que a ver, usted que está leyendo historia española, muy probablemente podrá contarlo en próximas oportunidades, que al final la historia es así de chiquita, ¿no? Pero sí, Jiménez que le tenía envidia porque el otro lo humilló frente a los cadetes, y al final allí se abre un juego, ¿no? cierto, cierto. Yo lo que no, tendremos que hablar de eso la próxima vez, pero fue el estado, el ambiente que realmente estaba presente en el país con el Medina Angarita, la sucesión de Medina Angarita, el papel espectacular de Diógenes Escalante, que además se vuelve loco, y eso también lo escribe Crezuriaga como el pasajero de Truman, pero de nuevo, ¿cómo es posible que un país haya dependido del equilibrio mental de un tipo? No, no solamente del equilibrio mental, ¿no? Sino que todo el país dependía de que ese señor fuese presidente de la República, lo cual es bien sorprendente, ¿no? O sea, demuestra tal vez la inmadurez política nuestra de siempre, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y fíjate que ahí entra el tema de la elección universal, ¿no? Porque los adecos eran la mayor fuerza política en ese momento, ¿ok? Es más, lo fueron durante mucho tiempo, ¿no? Hasta la segunda elección de Carlos Andrés Pérez, ¿no? Fueron la mayor fuerza política de Venezuela, ¿no? Y bueno, y Betancourt sabía muy bien, ¿ok? Que si él no tenía elección universal, él nunca iba a llegar, o sea, los adecos nunca iban a llegar a la presidencia, pues, porque con el sistema que había de elecciones de segundo grado, estaba garantizado que el presidente iba a ser siempre alguien que fuese afín a las ideas de Gómez, ¿ok? Y aunque López y Medina no eran gomecistas de verdad, ¿ok? Y eso hay que decirlo siempre, ¿ok? Venían de esa raigambre, ¿no? Entonces, claro, el Betancourt entendió perfectamente que si él no presionaba la, la disposición que hiciera las elecciones universales, ellos nunca iban a llegar a la presidencia, ¿ok?
Porque de hecho, fíjate, a pesar de ser la mayor fuerza política, no llegaban a tener mayoría en el Congreso de López y de Medina, porque ¿cómo se llama? Todos los mecanismos electorales estaban fabricados para que ellos se mantuvieran en el poder. Claro. Entonces, entonces eso también tiene mucho que ver con la candidatura de Escalante, ¿no? Porque Escalante parece que había manejado muy bien su relación con los adecos y los adecos entendían que ese era el hombre que les iba a proveer de la oportunidad de obtener el poder, ¿sí? Y bueno, y aquí hay que usar una frase del mismo Betancourt, ¿no? Betancourt siempre dijo, nosotros siempre fuimos un partido con ambición, ¿cómo se llama? Con vocación de poder. Esa era Así la es. palabra que él usaba, ¿no? Y efectivamente lo ejercieron, ¿no? ¿Okay? Sin embargo, bueno, yo creo que yo voy a insistir hasta el último día de mi vida en que la elección universal no es el mejor escenario de elecciones en ningún sistema. Es que provoca ¿Ok? errores del sistema, provoca Pero errores del bueno, sistema. Provoca errores porque es que un gobernante avesado, por ejemplo en México, Morena se convirtió en un nuevo PRI y por lo tanto es la dictadura perfecta. Vamos a estar claros, claro, ¿ok? claro, Tiene al frente a un líder político que es Andrés Manuel López Obrador, a quien yo le reconozco un gran carisma y el buen criterio de no reelegirse, porque si él hubiese querido reelegirse, se reelige. claro, Él tiene 5 años con 60% de popularidad imbatible y de hecho designó a su futura, a su sucesor. sucesor, que en este caso es Claudia Sheinbaum. Ok. Pero ¿desde dónde lo hace? ¿Cuál es la fuerza de Andrés Manuel? Los programas de bienestar y los delegados de bienestar, que son, digamos, una instancia centralizada, los servidores de la patria, no sé cómo los llaman allá, este, que reparten puerta por puerta el, el, el sistema de ayudas a las familias que tiene Andrés Manuel López Obrador y que le dan una inmensa capacidad de coerción, de cooptación, ¿ok? A la mexicana. Ahora, así no debería ser, simplemente no debería ser, pero es. Entonces hay Claro, errores de diseño, que lamentablemente eh, hace que muchos países vivan diversas gradaciones de tiranía y en todo caso estén siempre enfrentados al abismo porque de nuevo Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces cuando te convierte en dictadura perfecta tienes muchísimas razones por las cuales no dejar el poder. Ahí claro. empieza el cuento. Bueno, profesor, hablamos bastante, ya tenemos más de una hora ¿Qué más? conversando. Pero muchísimas gracias, creo que todo esto que hemos conversado pues es atractivo y es muy útil para la gente, a la gente le encanta esta tertulia. La siguen, pero casi que religiosamente. Así que muchísimas gracias, profesor Daniel Laúd, economista, historiador. Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Por favor, suscríbanse al canal, denle like al programa, difúndanlo y toquen la campanita para que estén pendientes. He estado un poco, esta semana no pude salir el miércoles porque estaba viajando y porque estaba terminando una misión que me consumió muchísimo tiempo. Pero bueno, así son las cosas. Siempre que podamos lo hacemos. Muchísimas gracias a todos y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, pues.